Ya llegó la Navidad que nos hace soñar con un mundo mejor, con un mundo de amor. 930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Mi querido hermano y mi querida hermana, estamos contentos, felices de estar acá otra vez compartiendo palabra de Dios para cada uno de los que nos están oyendo por esta emisora Radio Costa Rica 930 AM y Canal 19, aparte de nuestros videos en YouTube. Quisiera, antes de iniciar el tema para esta semana se llama Daniel capítulo 9 y el juicio investigador, la cuarta más bien y última parte de este tema. Daniel capítulo 9 y el juicio investigador. Y antes, como siempre, quisiera tener una cita, o leer una cita más bien. Esta vez la cita se encuentra en Éxodo capítulo 25 y versículo 8 y 9. Éxodo 25, capítulo 25, versículos 8 y 9. Y dice así la palabra de Dios. Dice, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Vemos como en Éxodo capítulo 25 Dios le da la orden a Moisés, en este caso, de que le hagan un santuario. Y dice, ¿para qué? Para que yo habite entre ellos. El santuario terrenal es una copia del santuario celestial, el verdadero santuario que edificó Dios y no el hombre. Ahora bien, Dios le da a Moisés la orden de que haga un santuario terrenal, y es importante poder estudiar, es importante poder entender la obra que se hacía en el santuario terrenal. Si usted entiende, si usted y yo entendemos lo que se hacía en el santuario terrenal, podemos entender entonces lo que se está haciendo en el santuario celestial allá en el cielo. Por eso es de suma importancia. Lamentablemente en nuestros tiempos no se estudia el santuario, ni el celestial ni el terrenal, menos el celestial, porque si no entendemos el terrenal no vamos a entender tampoco el celestial. Por tanto, es importante poder entender, poder estudiar, poder saber lo que nos dice Dios, Cristo, a través del santuario, a través de los símbolos, a través de los ritos en el santuario terrenal. Porque el plan de salvación, exactamente en orden tal y como está descrito por lo que se hacía en el santuario terrenal. Por tanto, dice Moisés, más bien le dice Dios a Moisés, hágame un santuario. El versículo 40 del mismo capítulo 25 de Éxodo nos dice, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, le fue dado un modelo en el monte, el santuario celestial, el verdadero, para que él hiciera una copia de ese modelo que le fue mostrado allá en el monte. Con estas palabras vamos a elevar una oración al cielo para poder encomendarnos a Dios antes de empezar el tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor, por el privilegio, Señor, de poder hablar, de poder compartir, de poder estudiar, Señor. Te pido, Señor, especialmente por cada persona que nos escucha en esta mañana, Señor, tal vez en la noche, Señor, o por
en otro medio y en otro día, Señor, a través de los videos, a través de Canal 19, a través de la radio, Señor, que tú puedas bendecirlo, que tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de ellos, Señor, y que también, Señor, me ayudes a poder transmitir tu mensaje de una manera clara, Señor, de una manera que se pueda entender. Que tu palabra sea la que se manifieste, que tu palabra sea la que nos guíe, que tu palabra sea la que se pueda enseñar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema para este día, la cuarta parte, Daniel capítulo 9 y el juicio investigador. Es un tema que es importante que usted lo pueda entender. Hace en la primera parte que vimos, hace 22 días más o menos, vimos Daniel capítulo 9, la primera parte. Ahora, en Daniel capítulo 9 se basa en la explicación para Daniel capítulo 8, versículo 14. Daniel 8:14 nos dice hasta 2300 tardes y mañanas, que vimos que son años, 2300 años, un día profético es un año, dice hasta 2300 tardes y mañanas. Y recordamos que vimos también que esas 2300 años inician en el año 457 antes de Cristo y terminan en el año 1844 después de Cristo. Ahora bien, ¿qué pasa en el año 1844? Dice hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 años, y luego el santuario será purificado. Entonces vimos que en el año 1844 inicia la purificación del santuario. Ahora vimos también que hay dos santuarios, el santuario terrenal y el santuario celestial, y vimos algunas de las funciones que se hacen en el santuario. No es un estudio del santuario, pero sí vimos varias cosas para poder entender este asunto. La semana pasada quedamos en varias características. Ahora, vimos sobre el servicio diario, sobre los ritos, ceremonias, las fiestas de Israel y otras cosas, pero vimos también que había un servicio anual. ¿Qué es el servicio anual? Porque la pregunta es, ¿cuál santuario será purificado? Porque si dice hasta 2300 tardes y mañanas, años, luego el santuario será purificado, es importante saber qué es la purificación del santuario y qué santuario será purificado. En este caso vamos a ver que el santuario purificado no es el santuario terrenal, porque el santuario terrenal, lo vimos la semana pasada, desapareció, fue destruido en el año 70, el último que había. Entonces es y debe ser el santuario celestial. Primer punto que vamos a ver, el servicio anual se realizaba una vez al año solamente. Recuerde que el servicio anual, para poder entender esto, vamos a ver un poquito del santuario terrenal. En este caso, el servicio anual que se realizaba en el santuario terrenal, el servicio anual en el santuario terrenal se realizaba una vez al año solamente. Todos los días se ofrecía el servicio diario, pero el servicio anual una sola vez, que era el 10 del mes séptimo, o sea, el 10 de Tishri, y se llamaba el día de la expiación o el día del juicio. En hebreo le decían ellos el Yom Kippur, el día del juicio. Entonces, durante todo el año, punto 2, los pecados de los pecadores arrepentidos eran trasladados al velo del lugar santo por medio de la sangre del cordero inocente que moría en lugar del pecador. Recordemos que el pecador tomaba un cordero. El pecador tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, para no morir, tomaba el cordero, confesaba sus pecados sobre el cordero y él mataba el cordero y se iba tranquilamente. Ya él no tenía el pecado no estaba sobre el pecador, porque ya lo había transmitido simbólicamente sobre el cordero. Ahora el cordero era el que tenía el pecado ahora, por eso el cordero moría. Pero el sacerdote tomaba la sangre del cordero, símbolo también del pecado, la sangre del cordero. La sangre era el medio el cual se usa para poder trasladar el pecado de un lugar al otro. Entonces tomaba el sacerdote la sangre para trasladar el pecado hacia el velo allá en el lugar santo, o más bien el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. En ese velo esparcía la sangre esta. Ahora el pecado, ¿dónde estaba? Ya no estaba en el cordero, no estaba en el sacerdote, sino que estaba en el velo, y así día tras día, mes tras mes, hasta que llegaba el día de la expiación. El día 10 del séptimo mes, o sea, el mes de Tishri, era el día escogido por Dios para que el santuario fuera purificado. ¿Purificado de qué? De todos los pecados que habían sido esparcidos día a día, semana a semana, mes a mes, durante todo el año, y los pecados eran eliminados ese día por completo. Esa era el 10 de Tishri,
en el santuario terrenal, era la última oportunidad para los pecadores, para que confesaran sus pecados, se pusieran en paz con Dios. Las personas que no lo hacían eran: 1, borrados de los libros del pueblo; 2, eran desheredados; y 3, eran expulsados para no volver más a Israel. Imagínese usted qué importancia era este día, porque este día era la última oportunidad que tenía el pueblo de Dios para poder hacer estas cosas. Ahora, no solamente el santuario era un tipo, sino también el sacerdote es un tipo de lo que ha de venir. El santuario terrenal, tipo el santuario celestial, el antitipo. El sacerdote en el santuario terrenal es un tipo del sacerdote Jesucristo, en este caso, en el santuario celestial también. Entonces, una vez al año, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. Esta obra completaba el ciclo anual de ceremonias. Era la obra más importante en este ciclo anual. Todo hombre debía de contristar su alma, su corazón, mientras verificaba la expiación. Todos los negocios este día se suspendían. Era un día de santa conmemoración. Era un día sábado, más bien un sabbat, aunque no fuera el 7º día de la semana. O sea, era un sábado, era un día de descanso, era un día en que todo se suspendían, los negocios, los trabajos. Toda la congregación pasaba en solemne humillación delante de Dios, en oración, en ayuno y en profundo análisis del corazón. Era un día de arrepentimiento. Ahora bien, en la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se había aceptado un sustituto como pecador, en este caso la oveja. El pecador pecaba, pero aceptaba un sustituto. El sustituto era la ovejita, símbolo de Jesucristo. Ahora, la sangre de la víctima no había hecho completa la expiación. ¿Por qué? Porque aunque el pecador aceptaba el cordero, esa sangre llevaba el pecado y era trasladado al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, lo que pasaba acá era que había una traslación del pecado de un lugar a otro. Pasaba primeramente del pecador al cordero, a la oveja, de la oveja al sacerdote que tomaba su sangre. El sacerdote la llevaba hasta el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, y ahí quedaba ese pecado, símbolo, el tipo del pecado, hasta que llegara el día de la expiación. O sea, solamente la sangre era un medio por el cual el pecado se transfería de un lugar a otro lugar, o sea, hasta el santuario. Entonces todos los días se hacía esto, y al fin, en el año, en el día de Tishri, el santuario estaba sucio, no estaba puro, estaba sucio de todos los pecados que habían sido transferidos a ese lugar, día a día. Eso es lo que pasaba en el santuario terrenal. Es lo mismo que pasa también en el santuario celestial. Por eso es importante que usted y yo podamos estudiar, que podamos entender la obra que se hacía en el santuario. El día de la expiación, el sumo sacerdote, al llevar la ofrenda a la congregación, entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Ahora, recuerde que el propiciatorio es la tapa que estaba encima del cofre donde estaban los 10 mandamientos. Quisiera leer ahora una cita importante en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 nos habla sobre el día de la expiación, el día del juicio del Yom Kippur, o sea, el 10 de Tishri. Y nos dice Levítico 16, versículo 5. Nos dice: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos. O sea, que el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos de la congregación, 2 machos cabríos, para expiación, y un carnero para holocausto. Dice: Aarón, el sumo sacerdote en este caso, ofrecerá el becerro de la expiación, que es suyo, para hacer reconciliación por sí y por su casa. Está hablando del becerro en este caso. Pero los machos cabríos, veamos lo que sigue. Después tomará los 2 machos cabríos. Él tomaba 2 machos cabríos. Esto era lo que sucedía en el santuario terrenal en el día 10 de Tishri, o sea, el día de la expiación. Dice: tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte será para Jehová y la otra suerte por el macho cabrío de escapatoria o azazel. Ahora bien, tomaba 2 machos cabríos, echaba suertes. Uno tenía o representaba a Jehová y el otro representaba a Azazel o Satanás en este caso. Habían 2 machos cabríos y uno representaba el bien y el otro el mal. Uno a Jehová y el otro a Satanás.
Dice el versículo 9: Aarón ha de traer al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Cuál era el macho cabrío que moría en expiación por los pecados? Dice, el que caía la suerte por Jehová. O sea, este símbolo de Jesucristo, Jesucristo es el símbolo de este macho cabrío, era el que moría por los pecados de todo el pueblo, por esos pecados que se habían acumulado día a día, semana a semana y mes a mes acá en el velo, cuando eran transferidos por el sacerdote por medio de la sangre del cordero que era sacrificado. Pero una vez al año entonces se tomaban dos machos cabríos, uno que caía la suerte por Jehová y otro por Azazel, o sea Satanás, y este cordero, este macho cabrío en este caso, que era o caía la suerte por Jehová, era el que moría en expiación. Jesucristo murió una vez por siempre y por todos los pecados, pero es símbolo de este macho cabrío también. Por eso dice el versículo 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el macho cabrío de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él. O sea, este macho cabrío que representaba a Satanás, dice que lo iba a presentar vivo para enviarlo como macho cabrío de escapatoria al desierto. O sea, Azazel era enviado al desierto. Entonces vemos esas cosas que suceden y que están escritas en la Biblia. Se tomaban en este tiempo dos machos cabríos, uno representando a Jehová y el otro representando a Azazel. Ahora, esto se hacía por algo, para que usted y yo entendamos lo que sucede ahora en el santuario celestial y lo que está sucediendo. Para eso fue hecho el santuario terrenal, para poder transmitir a sus hijos, a los que estudian la palabra de Dios, lo que está sucediendo también allá en el cielo, porque es un tipo del antitipo que sucede ahora. Entonces, en carácter de mediador, el sumo sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo, salía del santuario en este caso, y al salir del santuario llevaba sobre sí la carga del pecado de Israel. El macho cabrío que era por Jehová, que representaba a Jehová, moría, pero el sumo sacerdote tomaba la sangre de este macho cabrío y llevaba y la aspersaba sobre el propiciatorio, que era la tapa del cofre donde estaba la tabla de ley, o sea, la ley que había sido quebrantada. De esta manera, entonces el pecado era purificado, o más bien el pecado no, los pecados que se habían cometido sobre todo el año eran purificados, eran limpiados. A la puerta del tabernáculo, este ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones, todos los pecados, poniéndolos así sobre el macho cabrío en este caso. Entonces, cuando el macho cabrío llevaba estos pecados, era conducido al desierto. Entonces vemos que este macho cabrío que moría era el macho cabrío que representaba a Jehová, pero el sacerdote o el sumo sacerdote en este caso tomaba la sangre de este macho cabrío, ahora en este caso después de que era sacrificado el macho cabrío. ¿Y qué hacía ahora con la sangre? Le llevaba donde el macho cabrío que representaba a Azazel, porque él era el que había hecho pecar a todo el mundo, en este caso el símbolo de Satanás. Entonces él era el macho cabrío el que era echado al desierto en este caso. Ahora, eso es una figura de las cosas celestiales. Por eso nos dice Daniel capítulo 7 y versículo 10, que millares de millares le servían y millones asistían delante de él. Entonces, una cosa es el santuario terrenal y otra cosa es el santuario celestial. El santuario celestial es la gloria del santuario terrenal, o sea, es el verdadero tabernáculo donde habita Dios y no el hombre. Entonces, después de la ascensión de Jesucristo, al principiar la obra como sumo sacerdote al cielo, hace 2000 años, el apóstol Pablo nos dice respecto a esto. Hebreos capítulo 9 y versículo 24 nos dice: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Cristo no entra en el santuario terrenal, Él entra en el santuario, pero en el santuario celestial, allá en el cielo, para presentarse por nosotros. Ahora, la labor que Jesucristo hace hoy es la labor de sumo sacerdote allá en el cielo. Él es nuestro sumo sacerdote. Como el ministerio de Cristo se dividía también en dos partes. El ministerio en el santuario terrenal se dividía en dos partes: el servicio diario y el servicio anual. También Jesucristo, al entrar hace 2000 años al santuario celestial, el templo en el cielo, su ministerio se divide en dos partes: el sacrificio diario,
desde su ascensión hasta 1844 y también el servicio anual desde 1844 hasta que termine el fin del tiempo de gracia. Entonces, como Cristo después de su ascensión compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así el sacerdote también rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Es importante poder entender esto del santuario terrenal para poder entender el santuario celestial. El gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12, cuando nos dice que los muertos son juzgados por las cosas escritas en los libros según sus obras. Entonces, desde el año 1844 inicia el juicio en el cielo, donde los nombres de todos los que en algún momento de la historia de la humanidad han profesado seguir a Dios, son investigados para ser dejados en el libro de la vida o para ser quitados o borrados de este libro también. Esta investigación inicia con los que vivieron primero en la tierra y sigue después con los que estén vivos. Entonces vemos que el juicio investigador que inicia desde 1844 empieza primero por los muertos. ¿Pero cuáles muertos? Las personas que vivieron de primeramente en la tierra, y termina después por los vivos. Pero por los vivos empieza por la casa de Dios, y eso es importante. Ahora, el juicio investigador inicia en 1844 entonces, según lo hemos visto en esta profecía, y se divide en dos partes. Una, el juicio de los muertos. ¿Cuáles muertos son enjuiciados en el juicio investigador? Solamente aquellos muertos desde el justo Abel que han profesado seguir al Señor Jesucristo. O sea, los muertos en Cristo son los primeros juzgados. Ahora, esas personas que aceptaron servir a Dios, que aceptaron seguir a Jesucristo, que aceptaron seguir a nuestro Señor y que han muerto, están los libros, o más bien su nombre está escrito en el libro allá en los cielos, pero el nombre tiene que ser verificado, tiene que ser examinado, tiene que ser escudriñado para ver si se deja o es borrado, es quitado también. Lo mismo que sucedía en Israel en el santuario terrenal. Recuerde que en el santuario terrenal las personas que no se arrepentían eran echados, eran expulsados y eran desheredados. Tres cosas sucedían. Así también las personas que no hacen un arrepentimiento verdadero, que aunque su nombre, o más bien aunque hayan profesado servir a Jesucristo, aunque hayan profesado servir a Dios, aunque hayan creído, se hayan arrepentido, se hayan bautizado, su nombre es escrito en el libro de la vida, pero si sus pecados no han sido confesados, si no se han arrepentido de sus pecados, entonces también van a ser borrados, expulsados y quitados. El juicio tiene dos etapas. Acabamos de hablar de la primera, el juicio de los muertos, pero también hay un juicio que se llama el juicio de los vivos, que es después del juicio de los muertos. El juicio de los vivos inicia al finalizar el juicio de los muertos, pero este juicio de los vivos empieza, o más bien se divide en dos etapas, porque empieza primero por la casa de Dios y después sigue el resto. Primeramente, la casa de Dios. Entonces es importante poder saber esto, porque nos dice 2 Pedro, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Quiénes serán juzgados en este juicio? ¿Quiénes serán juzgados? En el libro de la vida solamente están los nombres de los que en algún momento de sus vidas han decidido ser parte del pueblo de Dios. Solamente ellos son los que van a ser juzgados en este juicio, en el juicio investigador. Los que nunca aceptaron a Jesucristo, los que nunca han profesado servir a Dios, ni siquiera van a estar en este juicio, porque el camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Por tanto, ellos no van a estar en este juicio. ¿A quiénes empieza a juzgar desde 1844? ¿Quiénes empieza? A los muertos. Apocalipsis 20:12 nos dice: vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. Vemos que hay un libro de la vida, y que el juicio empieza por los muertos también, porque dice que los muertos fueron juzgados en el libro, por el libro de la vida, pero no todos los muertos, solamente los muertos que profesaron servir a Jesucristo. Daniel capítulo 7 y versículo 22 nos dice: hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a favor o en favor de los santos del Altísimo. O sea, los que han profesado servir a Dios son los que van a ser juzgados en este juicio. El juicio de los impíos es algo aparte.
Después de los muertos, entonces siguen los vivos. Pero como dijimos ahora, el juicio de los vivos empieza por la casa de Dios. Primera Pedro capítulo 4, versículo 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Tremenda cita es esta, pero el juicio empieza primeramente por la casa de Dios. Y para terminar esta primera parte, quiero leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos, página 540, capítulo 29. Y vea lo que nos dice esa cita. Dice: a medida de que los libros de memoria se van abriendo en el cielo o en el juicio, a medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos aquellos que hayan creído en Jesús, y repito, la vida de todos aquellos que hayan creído en Jesús, pasan ante Dios para ser examinados por Él. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesivamente y termina con los vivos. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Importante. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso exámenes. ¿Quiénes? Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo. Tanto los vivos como los muertos deben de ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. O sea que hay libros. Así, el gran día de expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verifica en un tiempo o una fecha posterior. Entonces vemos que los únicos casos que son revisados son los de aquellos que desde Adán hasta el tiempo del fin hayan profesado ser hijos de Dios. En otras palabras, ninguno que no haya profesado ser parte del pueblo de Dios pasará por este juicio, el juicio investigador. Eso es cosa aparte. Pero el juicio se hace por medio de los libros. Recuerde que en el tiempo, en el santuario terrenal, se transmitían los pecados al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora lo que hace es que se escriben los pecados en los libros, porque hay libros en el cielo, hay varios libros. Por lo menos vamos a ver 4 libros. Ahora, después de los anuncios y después del canto, vamos a ver que hay 4 libros en el cielo que se van a leer en este juicio. Primeramente, como anuncios, somos el remanente adventista. El remanente adventista es un grupo de hermanos que nos unimos para poder predicar un mensaje de una verdad presente para este tiempo. Nos puede encontrar mi hermano y hermana en YouTube. En YouTube, bajo el nombre El Remanente Adventista CR. Usted pone en YouTube El Remanente Adventista CR, esas palabritas, y le van a aparecer más de 300 videos que usted puede ver para poder aprender, para poder estudiar, para poder examinar, para poder darse cuenta de las verdades que están escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. También nos puede buscar, mi querido hermano y mi querida hermana, por medio de Facebook. También pone El Remanente Adventista CR. Recuerde, muy importante que ponga CR, que es Costa Rica, porque por ese medio nos puede conseguir en YouTube y también en Facebook. En Facebook pone El Remanente Adventista CR, ahí nos puede encontrar y le puede dar me gusta a la página para que pueda participar con nosotros, hacer preguntas y ver varios folletos que están acá, varias predicaciones y sermones que también están por medio de Facebook y usted puede estudiar por este medio. Estamos en Radio Costa Rica en la frecuencia 930 AM, estamos de lunes a viernes. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana, estamos varios hermanos. El caso mío me corresponde aquí los jueves, pero varios hermanos estamos dando diferentes tipos de sermones, predicaciones, pero todo es verdad presente para este tiempo, para que usted y yo, para que todos podamos aprender de esto. Recuerde, Radio Costa Rica, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. También estamos, o también nos puede ver por medio del Canal 19. Canal 19 nos puede ver de lunes a domingo, desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Hay programas variados, por lo menos 3 tipos de programación para que usted pueda aprender también, para que pueda edificarse su vida y para que pueda prepararse para los tiempos finales. Si nos quiere pedir oración o tiene alguna petición, puede llamarnos al número 8314-7619. 8314-7619. Nuestro hermano Carlos González va a estar recibiendo las llamadas. Tenemos un grupo de oración de hermanos y hermanas que están orando por cada una de las peticiones. Aparte de eso, también los martes estamos orando por medio de la televisión también por estas oraciones y peticiones. Muchas peticiones y oraciones que han pedido, sea por trabajo, sea por salud, más bien
por alguna enfermedad que tienen las personas han sido contestadas y se han dado testimonios sobre estos casos también. Mi nombre es Will Chavarría, para poder servirle, y mi número de teléfono es 71615194. También recordarle, mi querido hermano y mi querida hermana, que estamos obsequiando, regalando una serie de folletos, 10 folletos muy importantes para su crecimiento y su vida espiritual, 10 folletos que usted puede obtener gratuitamente. Solamente nos llama al teléfono 8314-7619, 8314-7619, y podemos de alguna manera hacer para poderle enviar esos folletos. El primero de los folletos se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Importante material para que usted no sea engañado como es engañado el 99% de la gente en nuestro país, en Costa Rica, y también en todo el mundo. La gente piensa que cuando la persona muere va a algún lugar, pero la Biblia nos dice que los muertos están muertos y nada saben, y resucitan hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo pueden encontrar con todas las citas en este folleto. El segundo de los folletos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Importante que usted pueda saber lo que sucede cuando viene Jesucristo, que viene de manera visible, de manera audible, viene con todos sus ángeles, con toda su gloria. No viene secretamente como lo dicen más de un pastor y más de una película que algunos ven, películas disque cristianas que algunos ven por la televisión y que mucha gente desaparece. No, eso es mentira. Él viene de forma visible, audible, con todos sus ángeles, con toda su gloria, y esa es la segunda venida. Si quieres saber sobre esto, pídanos el segundo folleto y se lo vamos a hacer llegar. El tercero de los folletos, después de la segunda venida, viene el milenio y la segunda muerte. Importante que usted pueda saber qué pasa durante el milenio y qué es la segunda muerte. El cuarto de los folletos, el verdadero infierno. Importante este folleto porque también hemos estado engañados, el mundo, de que la gente está quemándose cuando muere. Cuando la gente cuando muere están durmiendo hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero, ¿qué es el infierno? La verdad sobre el infierno la podrá comprobar acá en este folleto. El quinto de los folletos, también un tema relevante, un tema necesario, la ley de Dios. Porque muchos dicen que la ley ha sido abolida, pero la ley nunca ha sido abolida. Jesucristo dijo: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Importante que usted pueda tener este folleto de que nos habla de la ley de Dios y por qué aún está vigente. Y de la ley de Dios también el sexto de los folletos, que es la continuación de este, el sábado en la Biblia. El sexto de los folletos, el día sábado, el día del Señor. El día domingo no es el día del Señor. El día domingo es un día puesto por hombres y lamentablemente es el día que guarda la mayoría de cristianos en todo el mundo, la mayoría. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: acuérdate el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. Aquí puede usted ver las citas que nos dicen que Jesucristo mismo guardó el sábado, que los apóstoles después de la muerte de Jesucristo siguieron guardando el sábado. ¿Y por qué viene el cambio del sábado al domingo? El séptimo de los folletos, el juicio investigador, el tema que estamos enseñando, que estamos predicando ahorita. Importante que usted lo pueda saber porque hay un juicio en el cielo donde los nombres son leídos, son examinados, son escudriñados. Algunos serán dejados, pero otros también serán borrados. El octavo de los folletos, el sueño del rey Nabucodonosor, la historia de la humanidad por medio de un sueño. Importante que usted pueda leer ese folleto, que es la base para poder entender otras profecías. El noveno de los folletos, las 4 bestias de Daniel capítulo 7, casi la misma historia del capítulo 2 del octavo folleto, pero visto en este tanto por medias, por bestias, y nos agrega ahora lo que es un poder más que llega, que se llama el cuerno pequeño. Ahora, para poder estudiar el cuerno pequeño y explicarlo, nos dimos a la tarea de hacer un 10º folleto. El 10º de los folletos, ¿quién es el cuerno pequeño? Ahí vienen las citas que nos prueban que el sistema católico, apostólico y romano, la iglesia católica, la iglesia papal, es lo que representa en este caso el cuerno pequeño. No las personas dentro de ese sistema, porque muchas personas nacen en el sistema, crecen en el sistema y están en el sistema porque no leen, porque no estudian. Pero es un sistema, no las personas, sino el liderazgo, el sistema en sí es lo que envuelve. Y la Biblia nos había profetizado 600 años antes de Cristo y 1000 años antes de que existiera la iglesia católica, apostólica y romana, ya nos había profetizado estas cosas. Vamos a tener un canto y después del canto seguimos con el tema. Engrandecido sea Dios en
Sí, mi hermano y hermana, en 1844 da inicio el juicio investigador, donde son examinados los nombres de cada persona que ha profesado servir a Jesucristo, empezando con los muertos, en este caso el primer muerto justo, Abel, hasta terminar con el último muerto, y siguen los vivos, empezando en este caso de los vivos por la casa de Dios. Pero el juicio se hace de acuerdo a los libros, porque en el cielo también hay libros donde están escritas varias cosas. Los libros del cielo nos habla y nos dice Daniel capítulo 7 y versículos 9 al 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinan el fallo del juicio. El juez se sentó y los libros se abren. Cuando el juez se sienta, Dios se sienta, dice que lo que se abren son los libros del cielo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 nos dice con respecto a esto, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. O sea que el libro se hace según las obras de cada persona. Por eso dice Mateo capítulo 26, porque tuve hambre, obras, y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, obras. O sea, la salvación es por fe, y creemos que la salvación es por fe. Solamente aceptando a Jesucristo como mi Señor y Salvador puedo ser salvo. Pero el juicio nos dice también que es por obras, de acuerdo a las obras. Porque usted puede aceptar a Jesucristo pero no hace obras. Y la fe sin obras es una fe muerta también. Por tanto dice, porque estuve en la cárcel y no me visitaste. Porque estuve desnudo, no me cubriste. Porque estuve hambre, no me diste de comer. Y dice, ¿qué le dice a ellos? Apartados de mí al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Entonces vemos que el juicio también es por obras. Ahora, ¿qué libros hay en el cielo? El primer libro que vamos a ver que hay en el cielo se llama el libro de la vida. El libro de la vida es un libro importante en el cielo, porque es el libro donde están escritos los nombres de las personas que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Recuerde que Marcos 16:16 nos dice, el que cree y se bautiza será salvo, pero el que no cree será condenado. Entonces, primeramente creer y después bautizarse para ser salvo. Entonces, cuando yo creo y me bautizo, mi nombre es escrito en el libro en el cielo. Por eso dice que cuando los apóstoles fueron a predicar, 70 discípulos, hicieron milagros, sanaron, echaron fuera demonios y muchas cosas. Y ellos llegan donde Jesucristo, todos contentos y felices, diciendo, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos muchas cosas. ¿Y qué pasa? Lucas 10:20 dice, gozaos, le dice Jesucristo, de que vuestros nombres estén escritos en los libros del cielo. O sea, no se gocen por esto, de que los demonios se os sujeten, de que hagan milagros y sane la gente. No, gócense de que sus nombres estén escritos en el libro en los cielos. O sea que hay un libro en el cielo donde son escritos los nombres de las personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, los que aceptan seguir a Jesucristo. Pablo habla a sus compañeros de trabajo, de labor, Pablo, y les dice a ellos, vea lo que le dice, Filipenses 4:3, dice, hablando de los compañeros de trabajo de él, de los compañeros de labor, dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Hablando de varios nombres, dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, hablando de los compañeros de él, dice que están escritos en el libro de la vida. Y Daniel, cuando vislumbra el tiempo de angustia, nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 1, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hayan escrito en el libro. Por eso
hay libros en los cielos, y en esos libros de los cielos es importante que nuestro nombre esté escrito, pero más que esté escrito, porque es importante que pueda permanecer mi nombre en el libro de los cielos. Recuerde que Éxodo capítulo 34 también nos dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida, y algunas personas creen, antibíblicamente, no es bíblico, creen que cuando el nombre está escrito en el libro de la vida ya no es borrado. Pero el mismo Moisés le dice a Jesucristo, cuando va a matar al pueblo, dice: bórrame a mí ahora, bórrame a mí el libro y perdónalos a ellos. ¿Y qué le dice Jesucristo en este caso? Dice: al que pecare contra mí, a ese borraré el libro. Entonces, pueden ser borrados del libro de la vida también. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando aceptamos a ser parte, formar parte de este pueblo que va a predicar el evangelio, que tiene una labor que hacer en el mundo, entonces somos escritos en el libro de la vida. Pero también podemos ser borrados en el libro de la vida, porque aceptamos a Jesucristo, pero podemos cometer algún error, algún pecado, y si no nos arrepentimos sinceramente, entonces podemos ser borrados de estos libros. Ahora, también hay un libro que se llama el libro de las memorias. Por eso dice Malaquías 3:16 del libro de las memorias. Ve lo que dice el libro de las memorias. Dice: y un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. O sea, las buenas obras que cada persona hace, cada una de estas personas que aceptaron a Jesucristo, que están allá en el cielo, las buenas obras son anotadas, son apuntadas en este libro que se llama el libro de las memorias. Ahí cualquier buen acto que usted ha hecho es apuntado, cualquier misericordia es apuntada, cualquier acto de fe es anotado. En el libro de las memorias están anotados y consignadas, dice, las obras de los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre. Todas las buenas obras que hacen las personas están anotadas también en el libro que se llama el libro de las memorias. Por eso dice Nehemías 13:14. Nehemías 13:14 dice: acuérdate de mí, oh Dios, y no borres mis obras piadosas, mis buenas obras que he hecho delante de la casa de mi Dios. Dice: no borres mis obras piadosas. O sea que aún las obras se pueden borrar también. Entonces es importante que puedan permanecer nuestras obras allá en el libro de las memorias. Primero, libro de la vida, donde están anotados los nombres. Después, libro de las memorias, donde están anotados las buenas obras que hacen las personas. Nos dice el libro de las memorias, Conflicto de los Siglos. Lo leo un momento. El libro de las memorias de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado, todo acto de tentación resistida, todo acto de pecado vencido, toda palabra de tierna confesión están fielmente consignados y apuntados, también todo acto de sacrificio, todo padecimiento, todo pesar sufrido por la causa de Dios. El salmista dice: tú cuentas los pasos de la vida de un errante, pongo mis lágrimas en tu redoma, no están en tu libro. ¿En cuál libro? En el libro de las memorias. También hay otro libro que se llama el libro de los pecados. El libro de los pecados es un libro donde se registran los pecados de las personas. Ahí se registran todos los pecados. Por eso con cada uno de nosotros, por lo menos lo que yo he enseñado, cada uno tiene al menos un ángel. Ese ángel anota las buenas obras, anota los pecados también. Allá en los libros, en el libro de las memorias, las buenas obras. En el libro de los pecados. Entonces toda obra mala también está escrito en este libro. Eclesiastés capítulo 12 versículo 14, el último versículo de Eclesiastés nos dice con respecto a esto: pues que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, las cosas buenas y las cosas malas, todas están anotadas en los libros de los cielos. Las cosas buenas en el libro de las memorias, las cosas malas, los pecados, en el libro de los pecados. Mateo capítulo 12, versículo 36 nos dice con respecto a esto, y versículo 37, de toda palabra ociosa, aún las palabras, nos dice, de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del juicio, porque hay un juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que aún nuestras palabras también son anotadas en los libros de los pecados, si son palabras malas. Si son palabras buenas, en los libros de las buenas obras, nuestros buenos actos, pero también hay un libro de los pecados. 1 Corintios capítulo 5,
capítulo 4, versículo 5, nos dice: sacará a la luz todas las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Hasta los propósitos de los corazones, los pensamientos son sacados a la luz. Todo eso está anotado en el libro de los pecados también. Isaías 65:6 nos dice con respecto a esto: he aquí que esto está escrito delante de mí, vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres, dice Jehová. O sea, los pecados, las iniquidades, las transgresiones son anotadas en este libro. Nos dice con respecto a esto, Conflicto de los Siglos. Dice: la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo, los libros aparecen con terrible exactitud. Cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras, las admoniciones y reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para el bien o para el mal, con los abarcantes resultados, todo es registrado en el libro por el ángel anotador. La ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y la vida de los hombres son probados en el juicio. Salomón dice: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y dice: Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Pero también hay un libro que se llama el libro de la muerte. Libro de la vida primero, donde están los nombres. Libro de las memorias, donde están las buenas obras. Libro de los pecados, donde están los pecados o malas acciones. Pero también hay un libro de la muerte. Y nos dice: después sentencian a los impíos a la pena que habrían de sufrir de acuerdo a sus obras. Queda escrito frente a sus nombres en el libro de la muerte. Entonces también hay un libro donde están escritos las personas que no van a obtener la salvación. Quedan escritos en estos libros. Ahora nos dice Daniel capítulo 8 versículo 14. Es el versículo con el cual empezamos este estudio hace 21 días. Esta es la cuarta vez, el cuarto sermón sobre esto, o la cuarta parte. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas, o sea años, luego de esto el santuario será purificado. Conclusión: 1. Los 2300 años se cumplieron proféticamente en 1844. Eso lo vimos en la primera de las lecciones, en la primera parte. En 1844 terminan los 2300 años proféticos y empieza la purificación del santuario. 2. Antes de esta fecha, nuestro Señor Jesús estaba ministrando como sumo sacerdote, pero en el santuario, en el lugar santo. En 1844 pasa al lugar santísimo a ejecutar, a hacer la obra de limpieza o la obra de purificación. En 1844 nuestro Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo e inicia la obra de purificación, parte 3. El día de expiación, donde los nombres de todas las personas que en algún momento de su vida profesaron seguir a nuestro Señor Jesucristo serán investigados o examinados. Podrán quedar en los libros y ser salvos, o tal vez borrados de los libros y recibir la eterna perdición. 4. La primera parte del juicio investigador inicia con los muertos que profesaron seguir a nuestro Señor Jesucristo, empezando con el primer muerto justo, o sea, Abel. Ahí empieza el juicio investigador con los muertos. Pero la segunda parte sigue con los que estén vivos y profesan seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante que podamos ver que el juicio investigador que se hace en el cielo se verifica según los nombres de las personas que estén escritos en el libro de la vida, pero también se abren otros libros que son el libro de la memoria, el libro de los pecados, y las personas que no sean dejadas, que sean borradas, que sean quitadas, son escritos en el libro de la muerte, porque ellos van a recibir eterna perdición. Hoy, mi hermano y hermana, es el día de preparación. Hay un juicio en el cielo. El juicio empezó en 1844. Los nombres de los muertos han sido juzgados uno a uno. Y en cualquier momento en la historia de la humanidad, el último de los muertos va a ser juzgado. Y va a empezar el juicio por los vivos. O sea que mientras usted y yo estamos vivos, viene ese juicio. No de acuerdo a los libros registrados allá porque no estamos en los libros, estamos en la tierra. Sino que el juicio es por los vivos que están en la tierra. Los vivos que profesan seguir a Cristo primeramente.
Y como dice 1 Pedro, el juicio empieza por la casa de Dios. Estamos en el tiempo de preparación. El santuario terrenal es un símbolo del santuario celestial. Lo que sucedía en el terrenal es lo mismo que sucede en el celestial. En el terrenal estaba el sacerdote, en el celestial está nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. En el terrenal los pecados eran trasladados por medio de la sangre hasta el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahora, por medio de Jesucristo y por medio de su arrepentimiento, el pecado es trasladado. ¿A dónde? Allá en el velo, pero en el santuario celestial. También en el terrenal había un día de la purificación, el día de Tisri. En el celestial inició la purificación, la limpieza de los pecados, el borrar y mantener nombres en 1844. En cualquier momento su nombre puede ser leído. Y cuando su nombre, mi hermano y hermana, sea leído, puede usted seguir con vida, pero su nombre ya fue leído. Y en ese momento tal vez se puede arrodillar, pero de nada le va a valer. O sea, el tiempo de la gracia ha terminado para esa persona la cual su nombre sea leído allá en el registro en los cielos. Porque si la persona es dejada, ya es salva. Pero si es borrada, ya por más que haga, por más que intente, por más que alabe, por más que cante, por más que vaya a la iglesia, no. Por eso y por tanto, el día de preparación es hoy. Hoy es el día en que usted y yo debemos de entregar nuestra vida a Jesucristo. Decir, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las cosas viejas pasaron y nuevas son hechas. Es importante que usted pueda entender esas cosas. También es importante, mi hermano y hermana, que pueda usted unirse al pueblo de Dios que predica esas grandes verdades. Porque Dios tiene un pueblo en este tiempo. Y una iglesia, cualquier iglesia que sea, que no predique estas verdades, es una iglesia que no está predicando la verdad completa. Es una iglesia que está predicando una verdad medias. Y una verdad medias es una completa mentira. Una iglesia que diga que los muertos están en el cielo o en el infierno, en el purgatorio, en cualquier lugar de esos, es una iglesia falsa. Una iglesia que está predicando falsas doctrinas. Una iglesia que diga que el día del Señor es el domingo, que el día del domingo es el día de oración, es una iglesia falsa también. Usted tiene que buscar la iglesia que predique la verdad en ese tiempo. Y Dios tiene un pueblo solamente que está predicando la verdad, que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Es hora, mi hermano. Por eso dice Apocalipsis capítulo 18:4. Y vea lo que dice. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban sus plagas. O sea que si usted está dentro de iglesias que están predicando mentiras, que están predicando fornicación, que están predicando verdades adulteradas, dice: salid de ella, pueblo mío, y únase al pueblo de Dios. Por eso digo, cualquier iglesia que crea que el domingo es el día del Señor, cuando la Biblia dice el sábado, es una iglesia falsa. Una iglesia que predica que los muertos están en algún lugar, es una iglesia falsa, porque la Biblia dice que los muertos están muertos y nada saben. Y así, una iglesia que no predique sobre el juicio investigador es una iglesia falsa, porque no está preparando a sus feligreses, a sus miembros, para que pasen esas cosas. Y le dicen paz y seguridad, tranquilidad, porque Dios nos ama tanto que nos va a salvar. Pero es mentira, mi hermano y hermana. Si usted y yo no nos entregamos y no nos preparamos completamente, lamentablemente vamos a perder la vida eterna, aunque tengamos 50 años de estar yendo a la iglesia domingo a domingo y de confesarnos y todas esas cosas. Yo le invito, mi querido hermano y mi querida hermana, a que usted pueda aceptar la verdad escrita en la palabra de Dios y que se pueda unir al pueblo de Dios en este tiempo. Con estas palabras esperamos que nos siga viendo, que nos siga estudiando, que siga visitando nuestra página para que podamos aprender. Somos el Remanente Adventista y es una bendición para nosotros poder acompañarlos y poder estar con ustedes y enseñar esas grandes verdades. Bendiciones para todos. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier.